La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Internet Society. Auspician Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Quanam y Antel. Tecnología del futuro en Uruguay. Llegamos al último segmento de esta Mesa TIC de hoy, tratando de mirar hacia adelante, sobre todo a partir de lo que hemos estado conversando. Ustedes hablaban de las posibilidades que Uruguay tendría, no en la construcción de computadoras cuánticas, por lo menos no necesariamente o no obviamente, pero sí sobre todo en la programación, ¿no? Exactamente. Humildemente creemos que ahí hay una gran oportunidad, y estas computadoras van a permitir desarrollar cosas muy muy interesantes, siguiendo los ejemplos que tal vez es lo que más es lo mejor, sí, sigamos por ahí. A mí hay cosas que me apasionan de esto. Por ejemplo, comentaba el experto de Rigetti que entrevistamos, hay un 4% de la energía mundial que se gasta en crear amoníaco, que es un fertilizante para plantas. Sin embargo, las bacterias pueden generar amoníaco a temperatura ambiente. Nosotros con este tipo de computadoras podríamos llegar a generar simulaciones de esas reacciones químicas para poder hacerlo como lo hace la naturaleza. Esto es algo que es impresionante. O se habla de, por fin, lograr predecir el clima. Perdón, predecir el clima. El clima tiene infinitas variables que hoy día no son modelables como lo vemos en todas las apps del clima. Particularmente la semana pasada, que iba a dar lluvia toda la semana. Y hoy día lo podríamos modelar con esto y tenerlo de maneras eficientes. Se habla de poder recuperar el agujero de la capa de ozono, creando un material nuevo que cura ese tipo de cosas. Materiales súper livianos, baratos, sustituir el plástico. Medicina. Hoy día los medicamentos demoramos 10 años en homologarlos porque hay que probar todos los tipos de reacciones posibles. Con este tipo de tecnologías podríamos modelarlos para que, digamos, un modelo nos diga cómo reacciona, cómo no, y homologar medicamentos súper rápido. Termino la idea con una sola cosa. La computadora más potente del mundo hoy es solamente capaz de simular 50 electrones, que con eso en materia no hacemos nada. El cuerpo humano tiene 12.000 proteínas. Imagínense si las pudiéramos simular en una computadora. Sí, muy interesante, ¿no? Claro, queda claro. Entendemos por dónde viene el potencial. ¿Ustedes quieren agregar algo en ese sentido? Bueno, un poco resumiendo eso, el tema, la mayoría de los problemas hoy de la naturaleza y que tenemos día a día son problemas que no son digitales, no son ceros y unos. Entonces, hoy con mucho esfuerzo estamos simulando problemas analógicos digitalmente. Ajá. El hecho de poder, la computación cuántica lo que nos va a permitir es justamente esos problemas, que son los grandes problemas que tenemos de ciencia, atacarlos con una simulaciones mucho más realistas de lo que podemos hacer hoy en día, y ahí es donde está el gran potencial, el desdoblamiento de moléculas, el entender toda la parte genética. Digamos, hay 3 millones de aplicaciones que hoy casi las estamos atacando mínimamente porque sabemos que no tenemos la capacidad computacional. Y yo sé que es... Dale, porque estoy mirando mensajes de los oyentes, enseguida les cuento. Yo sé que es difícil para los oyentes, es difícil para nosotros también, o por lo menos lo digo a título personal, es difícil conceptualizar cómo funciona internamente estos aparatos, porque utilizan conceptos de la mecánica cuántica. Es contraintuitivo, es muy... Einstein decía que él no se resignaba a creer que Dios jugaba a los dados con el universo. O sea, que las leyes naturales se manejaban probabilísticamente. Y dedicó gran parte de su vida a buscar una forma de integrar las distintas áreas de la física, y la física cuántica era un área en que él aborrecía.
si para Einstein era difícil asimilar estos conceptos, imagínense para una persona común como uno, ¿no? Por supuesto que nos entusiasma el tema, pero es muy difícil desde el punto de vista intuitivo conceptualizar esto en forma, digamos, que uno lo entienda, ¿no? De la vida diaria, de la vida cotidiana, sacar metáforas que a uno le permitan aplicar a esta física cuántica. Ya que te fuiste a esos extremos, introduzco esta pregunta de Gonzalo. En un futuro, con inteligencia artificial más computadoras cuánticas, ¿esos aparatos lograrían tener conciencia de su existencia? Eso lo dejamos para la próxima mesa TIC. Es más una pregunta filosófica que tecnológica, creo. Después hay preguntas un poco más concretas, entre comillas, como la de Oscar. La computadora nueva, la computadora cuántica, ¿podría decirnos qué tipo de gobierno, qué tipo de economía, qué tipo de gastos sociales deberíamos llevar adelante para tener una sociedad próspera y feliz? Eso me hace acordar al libro El Hitchhiker Guide to the Galaxy. Sí. La respuesta es 42. Era un libro sobre ciencia ficción que había una computadora, supercomputadora, que respondía una pregunta, creo, cada 480 años, una cosa así, y toda la humanidad se juntaba para ver cuál era la pregunta que le iban a hacer. Y después de tanto tiempo decían, bueno, la pregunta es ¿cuál es el significado de la vida? Y la computadora procesa y tira 42. Y entonces dice, ¿qué quiere decir? Hay que esperar otros 480 años. Así que me parece que es bien relevante. Pero después, a propósito de uruguayos y la computación cuántica, lo que charlamos hace un rato, Mauricio consulta, ¿cómo le despierto el interés a mi hijo de 14 años recién cumplidos? ¿Cómo lo empujo, cómo lo incentivo por el lado de la computación cuántica? Y bueno. Eso, a ver, yo quiero comentar algo, y es que tenemos una gran carencia en Uruguay de que no sabemos entusiasmar a los adolescentes a que opten por ciencias exactas, a que opten por carreras de ingeniería, a que opten porque tenemos ya sea el cuco de las matemáticas, pero tenemos una producción de ingenieros, de tecnócratas, de ingenieros tecnológicos, no importa, de técnicos, muy baja. Entonces, lo que yo le diría a este papá es que lo primero que trate de hacer con su hijo es jugar con tecnología que le despierte el interés de incursionar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, robótica para niños o para adolescentes, que es como yo lo hice con mi hijo. Si me permite, muy rápidamente, está buenísimo lo que vos estás comentando. Yo la respuesta corta que haría es YouTube. Hay un montón de universidades que están gastando un montón de plata en explicar todas estas cosas que parecen matemáticamente difíciles en conceptos sencillos, con imágenes, con videos, y lograr un poco, como decía Enrique, entusiasmar a la gente. Es un camino de entrada muy lindo, los chicos ya están en ese ecosistema, y para mí me parece una iniciativa buenísima, y como comentaban ellos, y que comentamos siempre, precisamos cada vez más ingenieros, cada vez más gente involucrada en este tema, cada vez más gente en la industria. Somos una industria que tiene desempleo cero, es decir, todo el mundo que estudia esto tiene trabajo, así que madres, padres, abuelos, tías, amigos, incentiven de alguna manera a sus más queridos, a sus chicos, para que estudien esto. Profesora, ¿usted puede agregar madres, algo? abuelos, pónganse a estudiar programación. También, ¿por qué no? En realidad tenemos desempleo negativo en la industria, quiero descartar eso. Hay una demanda insatisfecha de así que hay lugar para todos. De aproximadamente 1.000 y tantos ingenieros, que es además un factor limitante para el crecimiento de la industria. Desde el lado de la universidad nos compete una obligación grande, y es también incentivar y es salir a la sociedad. A veces estamos un poco cerrados sobre nosotros mismos porque, bueno, hay mucho trabajo, la investigación es algo árido, y a veces uno se olvida que tiene que además mostrar algo hacia afuera y incentivar y contarle a la sociedad lo que estamos haciendo. Entonces, el acercamiento de la universidad a la sociedad, a las empresas, eso fomenta el interés. Estamos tratando en la universidad de hacer talleres, por ejemplo, ahora con las TICs, ahora en abril está el día de las niñas en las TICs. Bueno, vamos a traer en la Facultad de Ingeniería jóvenes
chicas, muchachas del liceo que vengan y que vean lo que se hace en ingeniería, en física, y mostrarles que sí es posible hacer acá, que acá hay gente bien formada, la gente que se forma acá, ustedes lo saben, y va al exterior le va muy bien, y creo que eso genera interés y la sensación de que yo puedo hacer esas cosas. Creo que acá también el uruguayo siempre piensa que los buenos son los extranjeros. Y además quiero agregar un pequeño detalle. Estamos en marzo y si estamos carentes en la cantidad de chicos en general que emprenden opciones de ciencias cuando eligen su orientación, estamos mucho más carentes si miramos al grupo específico de las niñas. Sin duda, sin duda. Necesitamos más niñas también en los temas técnicos. Sí. Adriana Aujanet, Martín Alcalá Rubí, Enrique Mordetsky y Pablo Brenner, gracias por acompañarnos en otra edición de La Mesa TIC. Después le paso los mensajes de los oyentes que no llegaron a entrar. Perfecto. Hay inquietudes interesantes que vale la pena que ustedes miren y eventualmente contesten también, ¿no? Fantástico. Nos reencontramos con estos temas dentro de un mes. Ahora seguimos porque Agustín Magallanes actualiza las noticias y después con Romina vamos en perspectiva hasta el mediodía. La Mesa TIC de En Perspectiva fue una presentación de Internet Society. Auspiciaron Bantotal, Interamericana de Cómputos, Genexus, Latu, Netgate, Quanam y Antel. Tecnología del futuro en Uruguay.